¿Cómo están? Gloria a Dios. Qué bueno que es estar en la casa del Señor, amén. Gloria al Señor en esta mañana, ¿sí? ¿Leyó la plaquita que decía la publicidad de la reunión de hoy? La placa, ¿sí? ¿Cómo se llama la predicación de hoy? No leyeron todo, ¿vieron? La moneda del reino. Muy bien, la moneda del reino. La única que me la dijo fue María, que hizo la placa. Eso es para que usted lea, cada placa que uno manda es para que usted se entere de las actividades de la iglesia y para que las lea, ¿no? Saben que a veces mandamos las placas y algunos preguntan, ¿y a qué hora es? Lea la placa, hermano. Está todo allí, gloria a Dios. Gracias al Señor. La moneda del reino. Vamos a hablar hoy de esto. ¿Cómo se habla de la moneda en estos tiempos, no? ¿Sí? Bueno, primero que las monedas chiquititas, así hacen en los semáforos, ¿no? No existen. ¿Alguien tiene monedas ahí, por ahí, en algún lado? ¿Tenés monedas? Saben que la moneda, o sea, la moneda como tal, el metal, tiene más valor que la moneda en sí. ¿Sabía eso usted? Que muchos compran o venden. Muy bien, pastor. El pastor me lo dijo acá en lenguaje científico. El valor nominal es más barato que el valor del metal. Muy bien, de la monedita, ¿sí? Pero ¿cómo estamos hablando en este tiempo de la moneda? ¿Sí? Sobre todo en nuestro país. Todo el mundo está pendiente de la moneda, ¿no? Todo el mundo está pendiente del dólar, ¿sí? ¿Saben qué? Del dolor. ¿Saben que tenemos unos amigos en Chile que cuando vienen a Argentina dicen, yo no puedo entender cómo andan todos atrás del dólar acá? Y es que vos no vivís en Argentina. Allá ellos compran y venden en pesos chilenos y también el dólar. Si uno tiene peso chileno en el bolsillo, compra, y si tiene dólares también compra. No es como acá, que acá andamos, acá no nos permiten comprar dólares, no nos permiten nada, ¿no? Entonces es un tema de gran auge en este momento, la moneda, ¿sí? La realidad es esta, que todos los países tienen una moneda y es necesario esto porque cada país tiene que desarrollar una ley monetaria. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la moneda? Para comprar, para la actividad comercial, para el intercambio de mercancías. Hace un tiempo atrás, una de las tantas cosas que se había puesto de moda en nuestra tierra era el trueque, ¿se acuerdan? Yo te doy 1 kilo de cebolla y vos dame un paquete de harina. Mira, tengo un zapato derecho, vos dame otro izquierdo y yo, que sea del mismo color por lo menos. Se hablaba mucho del trueque, ¿sí? Ahora, no sé si sigue, no se escucha tanto, pero la realidad es esa. Cada país necesita una moneda con la que nosotros podamos movernos dentro del sistema social, ¿no? Nada ocurre sin esa moneda. Y todas las personas dentro de esta estructura social buscan acceso y posesión de esta moneda. Y el reino de los cielos no es la excepción. El reino de los cielos tiene su propia moneda, ¿sí? Y tiene otras cosas también. El amor es la cultura dentro del reino de Dios. El amor es la cultura. La esperanza es la atmósfera que respiramos dentro del reino de Dios. Y la fe, diga conmigo, la fe es la moneda de este reino. La moneda del reino de Dios es la fe, ¿sí? ¿Saben que el Señor Jesucristo, la palabra fe en la Biblia entera se menciona casi 500 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Así que quiere decir que la fe es importante dentro del reino de Dios. Jesucristo en varias ocasiones declaró la importancia, la necesidad indispensable, la prioridad y el valor de esta moneda para vivir en el reino de los cielos. Saben que si usted carece de esta moneda dentro del reino de los cielos y no puede hacer nada, todos necesitamos tener acceso a esta moneda que es la fe. La fe.
Miren lo que dice en Mateo. Vamos a leer, les voy a leer muchos versículos hoy. No sé si usted los va a poder buscar a todos, pero si no, anótelos, por favor. Mateo 9, 29 y 30. Dice el Señor, entonces les tocó los ojos a 2 ciegos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y los ciegos, ¿qué hicieron? Y fueron y le contaron a todos lo que les había sucedido, ¿no? En Mateo 13:58 dice, ahí cerca, por lo tanto Jesús hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos, o sea, debido a la falta de fe. No tenían fe. Eso fue en su propia tierra, en Nazaret, en su propia tierra. En Mateo 15:28, allí cerquita, le dice, mujer, tu fe es grande. ¡Qué grande es tu fe! Se te concede lo que pides. Y al instante, la hija se sanó. Era la fe de la mujer cananea. Al instante su hija se sanó. Mateo 17:20. Allí Jesús les dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Y nada sería imposible, nada sería imposible. En Mateo 21, 21 y 22, estamos buscando mucha palabra en este mes de la Biblia, ¿no? Mateo 21, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y muchos más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, las recibirán. Esto hablaba cuando sanó a un muchacho lunático, que sus discípulos no habían podido hacerlo. Pero Jesús les dice así, ustedes pueden orar por cualquier cosa si tienen fe, así, chiquitita. Pueden orar y eso les será concedido. Marcos, cambiamos de libro, 2:5, dice Marcos 2:5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Este era el paralítico que habían bajado por el techo, ¿se acuerdan? Los 4 amigos, qué lindos amigos, ¿no? Habían llevado a este paralítico a que viera a Jesús. Y en primer lugar Jesús le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados, porque también el Señor puede sanar el alma, también el Señor puede sanar el corazón herido, depende de nuestra fe. Aleluya. Marcos 6:6, es el mismo versículo que leíamos antes, dice, y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. Esto era en Nazaret. Estaba asombrado de la incredulidad. O sea, podemos tener fe, tener mucha fe, o podemos no tenerla. No tenerla. En Hebreos, un poco más adelante. Perdón que me comí uno. Lucas 18:8. Parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús les dijo, Él pronto les hará justicia. Pero escuche esto. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta viuda era la que golpeaba, 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 hasta que el juez dijo, puso los ojitos para arriba así. ¿Hasta cuándo esta mujer? Le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Insistir, 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 porque la fe del reino es una fe que no desmaya, es una fe que insiste. La fe del reino es una fe que insiste. Dice en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En Hebreos 10:38 dice, los justos vivirán por la fe.
La fe es lo que sostiene la vida del cristiano, hermanos. Dice también, pero no me complaceré con nadie que se aleje de la fe. No me complaceré de nadie que se aleje de la fe. Mis justos, ¿cuántos justos tenemos en este lugar? Los que no levantaron la mano no tenemos fe. Todos tenemos fe, todos. Todas estas afirmaciones nos indican la necesidad de la fe para funcionar en la economía y en la sociedad del reino de los cielos. Para llegar a este reino tenemos que empezar como cristianos y como hijos a manejarnos con esta moneda. Puede ser que hoy no tengas un peso en el bolsillo. Estamos a 24, ¿no? Estamos como a 250 de septiembre, ¿no? Puede ser que no tengas un peso en el bolsillo, pero si tenés fe, sos rico. Aleluya. Y la esencia es que aquí, sobre esta tierra, nada se puede experimentar ni aplicar sin creer y sin esperar. No podemos vivir sin creer, sin fe y sin esperanza. Esa es la vida del cristiano. ¿Cuál es la vida del cristiano? Fe y esperanza. Fe y esperanza. Fe de que Dios puede hacer las cosas y esperanza en qué? En el futuro, esperanza en lo que vendrá. Aleluya. Esta fe del reino tiene cualidades esenciales. En primer lugar, es firme e imperturbable en las tormentas. ¿A cuánto nos ha tocado pasar tormentas? Y nos agarró sin paraguas a veces, ¿no? Las tormentas de esta vida. ¿Saben que si podemos citar a un personaje bíblico que pasó, que fue altamente probado? ¿Quién fue? Job. Bien, lo saben, ¿no? Todos hemos leído en algún momento el libro de Job y decíamos, le faltaba tocar pintura fresca nomás, no sé, ¿no? Le pasó de todo, ¿sí? En medio de las pruebas más duras, Job mantuvo su fe intacta. ¿Saben qué? Dios sabía quién era Job y Job sabía quién era Dios. Así que allí se había juntado el dúo perfecto. Dice en Job 2:10, le contestó eso a su esposa. Job le contestó, hablas como una mujer necia. ¿Qué le había dicho la esposa? Maldecí a Dios y morite de una vez, le dijo la mujer. Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, dice la palabra. ¿Habrá tenido dudas en medio de la tormenta, Job? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. Usted y yo cuando pasamos por tormentas, ¿no tenemos dudas e incertidumbres en nuestra vida? Jamás dudó del Dios a quien amaba. ¿Saben qué, hermanos? Yo tuve muchas dudas cuando me tocó pasar una prueba. Mucha incertidumbre. Gloria a Dios. Estábamos así, y Señor, ¿y cuánto le reclamamos a Dios en medio de las tormentas? Pero aquel que tiene identidad de hijo de Dios sabe quién es su padre. Aleluya. Identidad de hijo. A veces nos acordamos de Dios cuando el agua nos llega a la nariz. Y ahí estamos. Pero aquel que conoce al Dios a quien ama y a quien sirve, sabe, está confiado. Tenemos identidad de hijo porque sabemos quién es nuestro Padre. Aleluya. La fe del reino confía en el conocimiento omnisciente de Dios. Oh, qué palabras raras. Dios todo lo sabe, hermanos. ¿O no? Dios todo lo sabe. Dios ve más allá de nuestra prueba. Dios ve más allá de la dificultad. Saben que muchas de las cosas que le acontecen al ser humano son calificadas como misterios de la vida. Son los misterios de la vida. A ver, por ahí me llama tanto la atención, por ejemplo, ver en las noticias cuando en Estados Unidos ocurre un huracán, por ejemplo, ¿no? Y la gente se guarda en unos sótanos y todas las casas son destruidas y uno después ve el tendal o los tornados. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué terrible! Y después vuelven a levantar las cosas y uno dice, ¿y por qué esto? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué todas estas cosas? Tantas cosas que nos preguntamos del ser humano. ¿Y saben qué? Son cosas que no tienen respuesta acá en la Tierra. ¿Usted obtuvo alguna respuesta? ¿Por qué el tsunami? Y capaz que algún meteorólogo me puede dar una respuesta
científica y decirme, sí, porque se juntó un frente frío con una frente. No, no sé. Está la respuesta científica, pero muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sucede esto? ¿Dónde está Dios cuando pasan estas cosas y estas situaciones? Son misterios de la vida y esto nos demuestra a nosotros lo limitado de nuestro conocimiento. ¿Alguien que está acá sabe todo? Venga, fírmeme la Biblia. Si usted conoce todas las respuestas, si usted conoce todas las cosas. No obstante, ¿saben qué? En muchas ocasiones hablamos y actuamos como si lo supiéramos todo, ¿o no? El ser humano es así. El ser humano habla así, actúa de esa forma. Lo sabemos todo, y más los argentinos, ¿no? Nos conocen por ahí, ¿sí? Sabemos todas las cosas. La fe del reino acepta con humildad la realidad del conocimiento limitado y deja todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. ¿Se puede dejar todo en las manos de Dios? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Vieron que como seres humanos nosotros decimos, voy a hacer esto y esto otro? Y cuando nada de todo eso que nosotros dijimos nos sale, le voy a dejar a Dios. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Dejarle a Dios. Porque Él sabe todo. Él sabe el final, hermanos. Él sabe el final de la historia. Él sabe lo que va a pasar después de nuestra prueba. Nosotros a veces nos enredamos en nuestro propio dolor y perdemos de vista la omnisciencia de Dios. Perdemos de vista esto de que Dios todo lo sabe, todo lo entiende. Necesitamos que Él nos recuerde algunas cosas. Miren lo que le pasó a Job, ahí en Job 38. ¿Lo encontró? Dígame amén. Job 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. A ver, ¿quién es este? Dijo el Señor, que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¡Wow! Y Job ahí, cada cosa que el Señor le decía, Job se iba haciendo más chiquito, iba desapareciendo de la faz de la tierra. Job 40, versículo 1 y 2. Dios le dice, ¿todavía querés discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tenés las respuestas de todo esto? ¿Tenés las respuestas? Y es como que el Señor los reorientó. Y a nosotros nos ubica en la góndola, en la palmera, enseguidita. ¿Qué sabés? ¿Qué sabemos de los planes de Dios? Solamente la palabra nos dice que Él tiene planes de bien para nuestras vidas. Y en eso nosotros tenemos que confiar. En eso tenemos que confiar. La fe del reino está más allá de nuestro entendimiento. Hermanos, esta mente que nosotros tenemos y que piensa las 24 horas, o no, piensa las 24 horas, es muy limitada, es muy finita. Debemos reconocer con humildad que algunas cosas jamás las vamos a entender. Jamás las vamos a entender. Sigamos con Job 42. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie te puede detener. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí, le dice Job. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y las vas a tener que contestar. Esto hablaba Job, ¿no? Hasta ahora, escucha esto, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos, le dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice la palabra. Me retracto de todo lo que dije, dice Job, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Somos tan de ahí para hablar, hermanos, y hablamos, Dios a mí no me quiere. Dios se olvidó.
Dios se olvidó de mí. La humildad es la única respuesta ante una revelación de la majestuosidad de Dios. La humildad, Señor, aquí estoy para recibir lo que tú tienes para mí. Sé que me vas a sostener en medio de la prueba. Sé que me vas a sostener en medio de la tormenta. Miren, si Job lo dijo, es porque él fue sostenido por Dios en medio de la tormenta. Sabía muchas cosas de oídas y nos pasa a todos, hermanos. Todos decimos, hermano, tenés que tener fe. Hermana Elcita, tenés que tener fe, mi querida. Pero cuando me toca pasar a mí por el fuego de la prueba, ¡ay! ¿Dónde está Dios ahora? Yo que ando consolando a todo el mundo. ¿A dónde está Dios ahora que yo necesito el consuelo? Humildad es la única respuesta ante Dios. La fe del reino es recompensada tras las pruebas. ¿Y saben qué? Dios mismo es el que recompensa la fe. Dios mismo es el que recompensa la fe. La firmeza de Job en su fe, a pesar de la incertidumbre y de los por qué, porque en medio de la prueba todos tenemos dudas y porqués. Todos tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si nos desahogamos, ¿no?, con el por qué, pero los tenemos. Tuvo su recompensa la fe de Job y el mismo Dios lo hizo. Aún sus amigos acusadores, porque tenía unos amigos Job que eran una maravilla, ¿no? Y algo habrás hecho, Job. Pecaste. Job, pecaste. Revisa porque pecaste. Seguro que pecaste. Ellos mismos tuvieron que rendir cuentas a Dios. Y Dios le dijo, a ver ustedes, que son tan vivos, vengan y oren a Dios. Y Job tuvo que orar por ellos para que fueran libres. Dios siempre sabe qué hacer, hermanos. Saben que ellos supusieron cosas, supusieron. Y nosotros para suponer, somos campeones, para suponer qué le está pasando al hermano, sin conocer en profundidad por lo que el hermano está atravesando. No seamos tan rápidos para hablar. Dios siempre sabe qué hacer. Dice 42:10, siempre en Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes a Job. Job había perdido todo, hermanos. La salud, los bienes, los hijos, la familia, todo. No había nada que Job no hubiese perdido. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Aún más que al principio. Siempre después de la prueba viene la victoria, hermanos. Siempre después de una tormenta terrible sale el sol nuevamente para nuestras vidas. Eso nunca lo tenemos que olvidar. No estamos destinados a vivir siempre en pruebas. Saben que Dios concede y sostiene la fe del reino. Él nos da la fe. ¿Saben que no nacemos con fe? Yo no sé si mis nietas tienen fe. No sé si la Loa tiene fe. No sé si la Juli tiene fe. ¿La va a tener? Porque eso es algo que viene de Dios y que Dios concede. Y si sus papás se encargan de inculcarle esa fe, ella va a tener su propia fe el día de mañana. La fe es un regalo de Dios. No podemos tener fe genuina por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de pecado. Tenemos esta naturaleza que tiende a pecar, que se rebela contra Dios todo el tiempo. Miren lo que dice en Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. No viene de ustedes mismos, sino que es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Regalo de Dios nuestra fe. La fe es más poderosa que la sangre. Es más poderosa que el parentesco. Nacemos en una nueva familia. Esta es la familia. ¿Sabían que ustedes han nacido a una nueva familia de la fe? Y esto que nos une es la sangre preciosa de Jesucristo. Y esto forma un lazo mucho más fuerte que el parentesco con nuestra propia familia de sangre. Hermanos, hay poder en la unión del pueblo de Dios. Dice Jesús mismo en Marcos 10, 29 y 30. Dice,
Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo, recibirá ahora en esta tierra, a cambio 100 veces más, el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Atente a esto, junto con la persecución, porque viene la bendición, pero también somos perseguidos por causa de Jesucristo. Y en el mundo que vendrá, esta persona, nosotros, cada uno de nosotros, tendremos la vida eterna. Hermanos, por la fe, nosotros tenemos que llegar al cielo. Si usted no tiene la fe del reino, pues empiece a buscarla, empiece a generarla, porque esta es la moneda del reino de Dios. Empecemos a generar ganancias en el reino de Dios, porque al cielo hay que llegar. Las pruebas purifican la fe del reino. ¿Hasta cuándo, Señor? Saben que hace muchos años nos entraron a robar. Yo creo que esto ya lo conté. Pero como el público se renueva, diría Mirta Legrand, ¿no? Lo cuento de vuelta. Se nos había roto la heladera, ¿no? Y saben que la heladera era así. Uno cuando quería abrir la heladera, la puerta se sacaba. Íbamos al costado, bueno, saquen todo lo que necesitan, saquen. Bueno, sacábamos todo, volvíamos a poner la puerta, la calzábamos, ¿no? Entonces yo dije, Señor, por favor, dame una heladera. Dame una heladera, Señor, por favor. Oraba. Nos entran a robar, no se llevaron la heladera. ¿Pueden creer? Pero teníamos un seguro del hogar. Entonces, cuando nos pagaron ese seguro, pudimos comprar una heladera nueva. Aleluya, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿así? Podríamos, no sé, me podría haber caído una heladera del cielo, no sé. Pero Dios lo quiso así. ¿Por qué? ¿Por qué me entras a robar, Señor? ¿Por qué? Con lo que significa. Nos llevaron un montón de otras cosas, ¿no? Ya ni me acuerdo. Pero pudimos comprar la heladera. Las pruebas purifican la fe del reino. La fe no puede crecer, hermanos, si no es probada. Y tenemos, perdónenme que se los diga esto, cuando nosotros cometemos errores en nuestra vida, cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, Satanás se aprovecha de esos errores y de esas malas decisiones. Pero no siempre es el diablo, créame. Nuestra fe va a ser probada. Dios permitió que Job fuese probado. Dios permitió que Job fuese probado. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, dice Pedro. Pedro que había pasado las 1500 persecuciones, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. A veces tenemos que pasar por pruebas, porque nuestra fe debe ser probada. ¿Y para qué se prueba la fe? Para que crezca. Si no, ¿cómo nos enteramos que nuestra fe está crecida? Si no somos probados. Esto nos trae, hermanos, una dependencia total del Señor. ¿Saben que cuando nosotros estamos en tiempo de bonanza, qué hacemos? La plancha espiritual. Y estamos bien, ¿no? Así nadamos, ¡ay, qué alegría! Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Pero cuando nos viene la prueba, se nos cae el techo, hermanos. Se nos cae el mundo encima. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de todo esto? Que a Dios hay que buscarlo en todo tiempo. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no nos van tan bien. Al enfrentar una prueba, recordemos que el propósito de Dios es purificar la fe y hacernos fuertes. Propósito de Dios es purificar la fe y hacernos fuertes. El día que nosotros dejamos de depender de Dios, estamos chau. La fe del reino no le teme a las pruebas. Por eso es necesario saber en qué está puesta nuestra fe. Yo, gracias a Dios, tengo un gran trabajo y mañana te despidieron. ¿Y en dónde está puesta tu fe? ¿A dónde está puesta tu fe? Yo tengo mi propio taxi, mañana se te rompió. ¿A dónde está puesta la fe? ¿A dónde está puesta tu fe? La fe del creyente actual de este siglo XXI, hermanos, solo sirve para recibir y esperar bendiciones. Es todo, dame. Salimos del domingo un culto majestuoso, glorioso, pum para arriba, todo fantástico. Y el lunes andamos hechos unos trapos por la calle. Y acá ando, como Dios quiere. ¿Y cómo Dios quiere? ¿Cómo es lo que quiere Dios?
Si Dios dice que ha pensado cosas de bien para nosotros. Dice en Primera de Pedro, si lo tiene allí, solo está esta fe en este siglo, miren, interesante, concebida para sobrevivir en épocas de prosperidad. Concebida para sobrevivir en épocas de prosperidad. Nos cuesta la parte de la resistencia, hermanos, de resistir en el fuego de la prueba. Dice Primera de Pedro 4:12 al 16. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Cuando Jesucristo venga y nosotros estemos al lado del Señor Jesús, le vamos a decir a todos los otros, ¿vieron que era verdad lo que yo decía? Estamos participando a través de la prueba de los sufrimientos de Cristo. Si los insultan, dice, porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Aleluya. Que nos llame la justicia por el nombre de Cristo. ¿Qué anda diciendo usted por ahí? Yo predico a Cristo, el único que hizo algo por mí. Aleluya, gloria a Dios. Alegrarnos en los sufrimientos es la pregunta. Esto es imposible de la perspectiva humana. Imposible. Nadie se alegra de estar pasando por una prueba. O ustedes están alegres cuando pasamos por pruebas. Pero desde la perspectiva de Dios se puede, solo con los ojos de la fe del reino. Solamente con los ojos de la fe del reino. La fe del reino le confía el futuro a Dios. Gloria a Dios. Esto solo Dios lo conoce. ¿Saben qué? Algo que le pasa a mucha gente es que nos gusta saber qué va a pasar mañana. Mañana, el mes que viene, en las elecciones, a ver qué loco nos va a gobernar de ahora en adelante. Que tienen todos tienen la posta, ¿no? Todos tienen la verdad absoluta. Vamos a ver en manos de quién caemos. Todos nos gustaría saber qué va a pasar el mes que viene, el año que viene. ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué pasará ahora? Eso solo Dios lo conoce y lo guarda sabiamente. Solo nos da a conocer lo que Él considera que nosotros debemos saber a través de su palabra. Dice, sin embargo, dice Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Nos da así, atisbos. Nos cuesta comprender, hermanos, el propósito de Dios en las pruebas. Johnny, si podés pasar, por favor. Hermanos, dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Hasta lo último. Agotamos todas las instancias en medio de la prueba y en medio de la dificultad para hacer lo que nosotros podemos hacer antes de dejar todo en las manos de Dios. Nos cuesta comprender esta relación, fe, prueba, esperanza. Y tan íntimamente relacionadas entre ellas. Prueba, fe y esperanza. Cuando estábamos sin Dios, padecíamos las pruebas, íbamos a buscar a lugares equivocados. Consultábamos a las brujas, hechiceros, adivinos, agoreros, horóscopos, todo lo que se nos plantaba delante lo consultábamos. Ya no más. Ahora llegó la luz a nuestras vidas. Podemos entender que la prueba tiene un fin y es nuestro crecimiento. Es nuestro crecimiento. Hermanos amados, si no hay fe, no hay esperanza. No hay esperanza. Y necesitamos la esperanza para seguir adelante, para alcanzar el futuro glorioso que Dios nos ha prometido. ¿Tiene fe en el Señor? ¿Tiene la fe del reino de Dios? Porque el pastor siempre dice que Palito Ortega también tenía fe. ¿A dónde está puesta nuestra fe? En nuestro trabajo, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en que cada día me puedo levantar y yo le voy a dar a mis hijos tal o cual cosa. ¿En eso está puesta tu fe? ¿Está puesta en tus fuerzas? ¿O verdaderamente tenemos la fe del reino de Dios? Fe del reino, hermanos. Fe del reino. Preparémonos para lo que viene.
Preparémonos y traigamos a la gente a Cristo para que entiendan que si no tienen la fe del reino están perdidos. Aleluya, gloria a Dios. Yo quería compartir con ustedes una canción. No sé si vamos a poder con los músicos. ¿Se puede o no se puede? ¿Te la dijo Ezequiel? No importa. Se la voy a leer. ¿La escuchan? Dice, cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Y el de Dios será hacerlo, pues Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso, Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. Ah, bueno, así dijo de leer. Gracias, Ever. Y si usted quiere la puede cantar, porque es una canción muy conocida. ¿Ya vamos? Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Aleluya. Mientras tanto, ¿quieren pasar aquí adelante? Terminamos con un altar. El altar es para renovar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Nunca